Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoraron en entrar? Vamos a empezar. En la última clase, nosotros empezamos ya a hacer un análisis, ¿no?, de lo que conlleva el punto o la temática, ¿no?, relacionada al buen vivir, ¿no?, que está marcado dentro de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué puntos nomás ya inciden dentro de estas situaciones, ya dentro del contexto, dentro del territorio nacional? Este término, si bien es cierto, no nace únicamente dentro del contexto nacional, sino abarca el mundo entero, ¿ya?, dado que hay muchos objetivos, ¿ya?, en las diferentes organizaciones a nivel internacional, ¿ya?, que los plantean, ¿ya?, tratando de lograr, ¿ya?, esta filosofía deseada, ¿no? Entonces, eso es lo que abarca el buen vivir y es un punto, ¿ya?, neurálgico dentro de el desarrollo sostenible, ¿no? Si bien es cierto, lograr que las personas, ¿sí?, la prosperidad, la paz, el partenariado, ¿sí?, y el planeta, ¿ya?, incidan dentro de el comportamiento de las personas, ya generaría diferentes tipos de factores, ¿ya?, que lograrían mejorar, ¿no?, la situación no únicamente económica, sino también social de los diferentes estados. Vimos también cómo alcanzar este desarrollo sostenible, ¿no? Planteamos algunos puntos como son ya esa agenda que ha programado la Organización de las Naciones Unidas con un propósito en particular, ya mejorar las situaciones de diferentes tipos de entes estatales. ¿A qué me refiero? Diferentes países, ¿ya? No únicamente ellos se quieren beneficiar, debido a que el mundo ya tiene diferentes actores. Hoy a lo mejor encontramos países emergentes, nuevos países en desarrollo, nuevos países desarrollados, ¿no? Así como le ha pasado ya, por ejemplo, a los países asiáticos, ¿no? Entonces, la situación es dinámica, ¿sí?, dentro de los diferentes contextos. Entonces, estos objetivos se pueden volver muy sustentables en el tiempo. Estamos hablando de un largo plazo, desde cuando fueron plantados, casi 20 años, ¿no? ¿Ya? Una proyección bastante larga para tratar de solucionar esos problemas, ¿ya?, que impiden de una u otra forma, ya, que los países se terminen de desarrollar. O en el segundo punto, que se logre precautelar, ya, la integridad del planeta, ¿sí? Nos damos cuenta que los niveles de producción, ¿no?, industrial particularmente, ya han ocasionado una gran depredación de la situación a nivel contextual, ¿no? No solamente nacional, sino también internacional. Tenemos estos problemas de los cambios climáticos, ¿no?, que sin duda afectan a grandes sectores productivos en el mundo, ¿no? Otro tipo de problemas que se da es, ya, esto es lo que acabamos de vivir, estas enfermedades, ¿no?, que son en todo caso diferentes situaciones, ya producto de estos niveles indiscriminados de depredación del ecosistema. Entonces, hay que precautelar este tipo de factores, ¿no?, como son los recursos naturales, con el fin de que no se presenten situaciones de escasez, ¿sí? Tenemos ahí estos puntos y ahí se plantearon algunos objetivos, ¿no?, a nivel internacional. Uno de los más importantes, digámoslo así, erradicar la pobreza, ¿no?
Entonces, ¿ya? Eso habría que ya crear un modelo, ¿sí?, económico que no existe aún. Si bien es cierto, hay mejoras en las diferentes economías, pero lamentablemente hay otras economías que van decreciendo. Entre los factores principales podemos situar a nivel de Latinoamérica países como Venezuela, ¿no?, Argentina, mismo Ecuador, que tiene grandes problemas ya de liquidez y económicos, que lo que se hace es buscar financiamiento externo, ¿ya?, que es muy importante, ¿sí? ¿Ya? Y esto favorece, ¿ya?, ¿a qué cosa? Al desarrollo normal, ¿no?, de las diferentes variables que podemos analizar en la unidad 3, todas esas variables económicas, el gasto, las importaciones, las exportaciones, sí, el gasto gubernamental, la formación bruta de capital fijo. Entonces, todo eso ya tiene que tener una sinergia con el fin de lograr ya que todo lo que se produzca sea de una forma óptima y que se mantenga en el tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Que sea sostenible. Esa es la particularidad que se tiene. Bien, ahora vamos viendo qué es esto del buen vivir. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Ceballos Mitre. Adelante. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Katsuai, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de un entorno natural y social. La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Perfecto. Entonces nos vamos dando cuenta que ya este tipo de principio, como se lo evalúa, ¿ya?, está normado en la Constitución. O sea, hay que siempre incluirlo en el momento que construimos alguna normativa, ¿no? O cuando se realizan cualquiera de las actividades, ¿no? Y hacia dónde está enfocado, ¿no? A la calidad de vida en particular, ¿no? La calidad de vida es una variable muy extensa, ¿no? Porque habría que analizar las diferentes necesidades que tiene. Ahí tenemos la pirámide de Maslow, ya, donde las necesidades son infinitas, ¿no? Pero habría que ver, ¿ya?, qué tipo de oportunidades, capacidades y potencialidades, ¿ya?, se puede desarrollar en los individuos con el fin de que ellos vayan logrando poco a poco la consecución de satisfacer esas necesidades, ¿sí? Ya el gobierno ha tenido algunos tipos de planes, ¿no? Planes estratégicos en los cuales va diversificando, va modernizando, va cambiando ya estos planes nacionales del buen vivir. Aquí tenemos el del último periodo, el periodo actual. Ya tendremos que ver al final del ciclo económico, ver si que se cumple o no se cumple, ¿no? Entre otros de los puntos. Veamos cómo se relaciona el buen vivir y algunos tipos de variables, como por ejemplo la educación. ¿En qué podrá incidir este principio, ¿no?, fundamental, ¿ya?, que si bien es cierto, podría decirse hasta un poco ideológico, pero si nosotros lo vamos poniendo dentro de la cultura nacional, ya logrará obtener buenos réditos. Recuerden algo, que dentro de la cultura está la ética, ¿sí? Bien, a ver, otra persona, por favor. Yo, profe. A ver, dele Vicuña.
Ya. ¿Cómo se relaciona el buen vivir y la educación? La educación y el buen vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del buen vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el buen vivir es un eje esencial en la educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. Perfecto. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo poder lograr el cumplimiento de un principio, ¿no? Y es fundamental el conocimiento de estos temas, ¿sí? Si bien es cierto, a veces no se los profundiza, ¿no? Debería haber una temática única abarcando este tipo de puntos y viendo qué principios están involucrados en esta razón de buen vivir, ¿no? Entonces, la educación es un factor muy importante debido a que nos aplica la metodología científica. ¿Para qué? Para identificar esos valores y conocerlos de qué forma pueden incidir para fomentar el desarrollo. A veces creemos que saber de la cultura, saber de la etnia, saber la distribución geográfica y cómo la podemos aplicar. Aquí, bueno, en esta materia nos hemos dado cuenta que hay muchas oportunidades, no únicamente de ayudar, sino de qué cosa, de dar fuentes ya de trabajo que pueden ayudar al crecimiento económico en general. El Ecuador es extenso, no son solo 2 ciudades, 3 ciudades en particular, no. Es extenso y tenemos que ver dónde se presentan de forma favorable ya las oportunidades tanto de capital, de recursos humanos y de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo relacionar estos dos puntos. Veamos qué significa implementar el buen vivir desde la perspectiva educativa. A ver, veamos cada uno de estos puntos. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, Jurado, profesor. A ver, Jurado. ¿Qué significa implementar el buen vivir desde la perspectiva educativa? Potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas y a través de la práctica cotidiana de valores. Propiciar y fortalecer espacios e instancias de participación, organización y representación de los actores del Sistema Nacional de Educación que contribuyan a la implementación de una democracia deliberativa. Promover una cultura de diálogo y consulta permanentes entre los actores del Sistema Nacional de Educación y hacia las autoridades educativas en sus diferentes niveles de la administración pública. Procurar que los establecimientos educativos se conviertan en lugares idóneos para el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ejercer una ciudadanía crítica en una sociedad democrática, solidaria e intercultural. Vincular decididamente a los establecimientos educativos con las comunidades que los circundan. Profesor. ¿Ya? ¿Qué pasa, Jurado? ¿No ha descargado su material o está en el celular? No, estoy desde la computadora, lo que usted tiene proyectado. Lo tengo abierto en mi pero desde la pantalla suya no leo, pero en mi computadora sí lo leo. Por eso tienes tu computadora. Este material se subió hace un mes. No, sí lo tengo descargado en mi computadora y lo tengo abierto, pero como usted ya lo proyectó, no lo puse. Bueno, ya. Todos estos puntos, ¿no?, nos llevan a uno neurálgico que es el desarrollo de las capacidades ciudadanas, ¿sí? Ahí ya se diferencian, pueden ser tanto entre los educadores, ¿no?, como los educados. Tenemos ahí la forma como masificar este tipo de implementación, ¿sí? Por eso es lo que les decía hace poco, ya esta temática debe ser mucho más extensa. Imagínense, es como un plan de negocios que nosotros estamos estructurando. Asimismo lo tenemos que analizar.
cuál es la introducción, cuál es el fundamento teórico, ¿no? Cuál es la metodología que se aplica y cuál es lo que se desea alcanzar. Porque este tipo de principio, ¿no? Si bien es cierto, tiene que tener un fundamento basado en qué cosa, en la situación contextual de cada uno de los estados. Diferente va a ser el plan de buen vivir para, digámoslo, los estados asiáticos que para los estados americanos, y más aún muy diferente para los estados latinoamericanos, ¿no? Como el de nosotros. Entonces, tiene que abarcar cada una de estas perspectivas y cada uno tiene diferentes oportunidades, diferentes ventajas. Entonces, la academia lo que tiene que hacer es relacionar esos puntos, ¿no? Con este plan, ¿no? Y fomentarlo. Esa vendría a ser la estrategia, ¿no? O el objetivo estratégico, ¿ya? Con el fin de relacionar mucho este buen vivir con la educación. A veces, ¿ya? Escuchamos, ¿no? En diferentes medios de comunicación, ya que es algo muy ideológico y no es así, ¿ya? Si bien es cierto, es similar a una visión, ¿no? Pero es una visión estratégica que se piensa cumplir poco a poco, se va alcanzando metas, misiones, para posteriormente tratar de llegar a esa visión estratégica como tal, ¿no? Es cierto, cada vez y cuando se va haciendo más extensa, pero vamos obteniendo buenos réditos, buenos resultados cuando sabemos lo que estamos haciendo. Vemos alguno de los otros puntos. A ver, otra persona que me pueda ir leyendo. Aguilar Riz. A ver, Aguilar. Dice, en tiempos de múltiples crisis globales, el buen vivir viene del pensamiento de los pueblos andinos y amazónicos, como propuesta alternativa al siguiente actual basado en la explotación de la naturaleza y los seres humanos. La situación de la crisis económica y la paulatina pérdida de derechos de las personas y comunidades pone en evidencia la urgente necesidad de cambiar el modelo vigente. Las personas están cada vez más insatisfechas, infelices y estresadas, por lo que se cuestionan el sentido de la vida. La movilización social global incrementa y también surgen iniciativas locales que buscan caminos para volver a la madre tierra, simplificando la vida para un mayor disfrute en equilibrio y armonía. El buen vivir es una propuesta personal, comunitaria, local y al mismo tiempo global, que nos presenta alternativas para la transformación de la aldea planetaria. Perfecto, entonces aquí estamos ya planteando resultados, ¿no? Y identificamos ya los principales problemas ya que plantea solucionar esta temática, ¿no? Vean situaciones en las cuales los individuos ya presentan mayor insatisfacción. Puede ser relacionada a la carga laboral, puede ser relacionada a nivel académico, puede identificarse también con situaciones ya habitacionales, ambientales, en general. Todo esto, ya, políticas, ¿no? Como lo que se da en los últimos tiempos. Todo este tipo de factores ya van generando, si bien es cierto, algún tipo de situaciones, ¿no? Que en vez de plantear, ¿ya? O incrementar los problemas, lo que tiene que hacer es plantear diferentes objetivos estratégicos, ¿no? Que alcancen, que puedan mejorar la situación personal, ¿ya? Comunitaria, local y global. Aquí tenemos uno de los principales puntos, ¿ya? Si bien es cierto, nuestro país no tiene un problema acelerado en qué cosa, en la producción de alimentos. Lo que sí tiene un problema en la distribución equitativa de los alimentos. Por eso es que se generan ya diferentes situaciones de desnutrición, a veces infantil, ¿no? Por eso hay que lograr también esa equidad interna, local. A nivel internacional, no, este problema es mucho más grave. ¿Sí? Vamos a otros puntos. Por favor, otra persona. Yo, profe, Juan.
A ver, Juan, por favor. A ver, dice, el buen vivir es una alternativa práctica. La lucha actual de los pueblos indígenas se encausa a la defensa de la madre tierra y de la vida, por lo que su mensaje aboga por el trabajo global y la unidad. Los pueblos indígenas y originarios nos invitan a retomar el cambio del bien común, de la comunidad como una unidad, como una vía posible para la humanidad y como estrategia para la defensa de la vida en la tierra. Dice, esta página ofrece información actualizada sobre el debate y construcción del buen vivir y vivir bien. Como propuesta alternativa de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de los Andes y la Amazonía, que apuestan por el cambio de la paradigma por la defensa de la naturaleza y de la conveniencia entre los seres humanos. ¿Qué es lo que se refiere con este paradigma, no? ¿Ya? De la defensa de la naturaleza y de la convivencia entre los seres humanos. ¿Qué es mejor, no? Hoy por hoy vivimos una situación un poco crítica a nivel estatal, producto de la caída, ¿ya? De la caída de las exportaciones de productos que generan recursos económicos para el país, ¿sí? Particularmente para el gasto público, ¿sí? Hay rubros como el petróleo, ¿no? Que eso incide de una forma directa. El otro punto, vemos cómo son la caída de las recaudaciones tributarias para el gasto corriente, un tema que ya lo abordamos en la unidad 2. Entonces, todos estos factores, ¿no? Que van incidiendo nos llevan a este paradigma de que defender la naturaleza o defender, ¿qué cosa? La situación económica del entorno. Entonces, ahí van, ¿qué cosa? La conceptualización del buen vivir. ¿Cómo hacerlo de forma, ya, digámoslo así, que sea sostenible en el aspecto ambiental? ¿Por qué tenemos que tenerlo esto muy presente? Porque a lo mejor si no lo hacemos de esa forma, puede ser que el día de mañana no tengamos nada que exportar, nada que comercializar. Entonces, ahí va la convivencia, no únicamente con los seres humanos, sino con el ecosistema. Entonces, esto siempre se lo va a determinar, ¿no? Como una lucha constante, ¿sí? ¿Ya? Nosotros hemos visto también de qué forma diferentes tipos de sectores, ¿ya? En este caso, pueblos indígenas, ya han sido afectados por a lo mejor la explotación de estos recursos naturales, ¿no? De una forma no planificada, ¿ya? Y causando situaciones ya de enfermedades, ¿sí? De expropiaciones para cierto tipo de sectores. Bueno, eso tiene mucho campo de estudio, por eso es que hay que siempre estar revisando estas temáticas para ver de qué forma se puede hacer una explotación de cualquier tipo de recurso natural de una forma ya correcta, de una forma sostenible en el tiempo, ¿no? Para que no genere grandes problemas. Ya nos acercamos a la nueva explotación de un nuevo recurso natural, ¿ya? Como es la de los minerales. Como si ven, la explotación minera, hasta a nivel estatal hasta se crea una ley para esta explotación, ¿ya? Hay que estar muy vigilantes de cómo se va a hacer, ¿sí? Bien, tenemos ahora algunas temáticas acerca de lo que es alternativas para el buen vivir. A ver, por favor, otra persona. Will Capi, profe. Yo, mister. A ver, Will Capi. Listo. El Sumac Causay es un principio milenario del mundo andino. Sin embargo, de ello, cuando la Asamblea Constituyente introdujo en el tapete de la discusión, aparecieron diferentes reacciones. Unos que definen que el Sumac Causay como un modelo de vida, que rige todo un nuevo sistema económico, social y político del país. Otros que asimilaron a ciertos derechos sociales e, inclusive, llegaron a sostener que es un invento de algún trasnochado. Como hemos conversado en algunos puntos, ¿no? ¿Ya? Este tipo de principio, ¿no? Se lo puede basar mucho en la parte filosófica.
Pero como les indicaba, si es que ya lo ponemos dentro de un plan, ¿ya? Estratégico, va a tener ¿qué cosas? Sus diferentes lineamientos, sus diferentes componentes. Entonces, hay que ser cautos, ¿ya? Y analizar bien cuáles van a ser los factores, ¿ya? Que se los va a trabajar en este plan, ¿no? Por eso es que se lo describe desde este punto cómo va a regir en el sistema económico, cómo va a regir en el sistema social, político, ¿no? Porque es muy amplio el buen vivir, como ustedes se están dando cuenta. Es muy extenso. Imagínense erradicar ya el hambre dentro de un estado. ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Bien es cierto, tenemos algunas políticas, por ejemplo, algunos planes, por ejemplo, el desayuno escolar, entre otros, ¿sí ven? ¿Ya? ¿Cómo se lo va a hacer? ¿Con qué recursos se lo va a hacer? Todo eso está dentro de estos puntos, ¿no? Veamos. Morales, mister. A ver, Morales. Adelante. A ver, sí, la base de información es summa causai o buen vivir. La actual Constitución utiliza como base de información el buen vivir, que se sustenta no solo en el tener, sino sobre todo en el ser, estar, hacer y sentir. En el vivir bien, en el vivir a plenitud, sabiendo que la definición del buen vivir implica estar conscientes, que es un concepto complejo, vivo, no lineal, pero históricamente construido y que por lo tanto está en constante resignificación. Podemos aventurarnos a sintetizar que entendemos por buen vivir o summa causai la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muertes dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y en paz y armonía con la naturaleza para la prolongación de las culturas humanas y de la biodiversidad. Muy bien, tenemos ahí cuál es el fundamento, ¿no? De este summa causai, ya, o buen vivir. ¿Ya? No sé, ¿qué es lo que lo sustenta, no? Ya, en el tener, en el ser, en el estar, en el hacer, en el sentir, ¿no? Particularidades que están dentro de la cultura, ¿ya? De los estados, ¿no? Implicación compleja, correcto, ¿sí? Histórica también, pero basado en qué? En la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Nosotros ya tenemos diferentes tipos de requerimientos durante nuestro ciclo de vida. Hacia allá es donde va estos temas. Por eso es que se enfocan y se dividen ya área de la infancia, área de la adolescencia, área de la vejez. También hay planes para la vejez, si nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lograr un equilibrio dentro de todas estas culturas humanas, ¿ya? Sin olvidar, perdón, ¿qué cosa? La biodiversidad. Si no tenemos un entorno, ¿ya? Agradable para la vida silvestre, nosotros, ¿dónde vamos a terminar? ¿Sí? Hay muchos ciudadanos de otras partes del mundo que vienen a estados como el de nosotros buscando eso, ¿sí? Un alejamiento a veces del sector industrial, ¿no? Del sector productivo, porque se vuelve poco habitable. Veamos otros puntos. A ver, otra persona. Romero, profesor. A ver, Romero. El buen vivir o summa causai supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos colectivos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquellos que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser humano colectivo, universal y particular, a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente, sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Perfecto. Entonces, este descanso, ¿no? Que me habla, sí, tiempo libre, ¿ya?
está basado también en la productividad, ¿ya?, de los diferentes sectores. ¿A qué me refiero con esto? Que para que las empresas, la industria, ya cree o incremente su productividad, ¿ya?, se necesita también, ¿qué cosa? De el consumo, ¿ya?, de las personas, ¿sí ven? El consumo público. ¿Y cómo se da esto? ¿Ya? Se da por este tiempo libre que se está describiendo en estos momentos, ¿no? De ahí van los diferentes ciclos, ¿ya?, que se pueden presentar entre cada uno de los individuos o de forma colectiva, ¿no? Veamos este último punto. A ver, otra persona, por favor. Guevara, profesor. A ver, adelante. Guevara. Nuestro concepto de buen vivir nos obliga a reconstruir lo público y lo común para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros. Y a la naturaleza, entre diversos pero iguales, a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello viabilizar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. Gracias. Entonces, este último punto integra todo lo que acabamos de ver hace poco acerca de la base de información, ¿no?, del buen vivir. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es que siempre hay que ser disruptivo en lo que respecta a la situación contextual. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede mejorar? Pero sin olvidar algo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No generar externalidades que afecten, ¿ya?, a los otros entes. Pueden ser personas o biodiversidad, ¿no? Y esto va a mejorar no únicamente el estilo de vida de las personas que lo apliquen, sino del común general, ¿no? Eso es algo que se logra y es palpable. Nosotros podemos ver cómo países ya desarrollados que aplican este tipo de modelos, ¿no?, ellos no se están preocupando de a lo mejor del crecimiento del entorno. Ellos lo único que hacen es trabajan ya por mejorar su estilo de vida sin afectar al resto, ¿no? Eso es algo muy loable. Veamos estos puntos. A ver, esta constitución polariciana. A ver, otra persona que me ayude leyendo. A ver, Giler. Mateo. Sí. Y ahora sí. Una constitución post-raciana. Tanto Martha Nussbaum como Amartya Sen proponen utilizar como información de los juicios de valor las capacidades, es decir, las libertades fundamentales, para realizar la vida que valoramos. Para esto es necesario tomar en cuenta las características personales relevantes que determinan la conversión de los bienes primarios en capacidades de las personas para alcanzar sus fines. Bajo tal marco teórico, la teoría raciana tiene 4 problemas difíciles de tratar desde su concepción de la justicia: lo que se les debe a las personas con discapacidad temporal, permanente, mental o física; la justicia más allá de las fronteras nacionales; lo que se les debe a los animales y el resto de la naturaleza; y el problema del ahorro para las generaciones futuras. A continuación se explica la propuesta de la filosofía estadounidense para superar los problemas de la teoría de Rawls, y además se analiza cómo la nueva constitución del Ecuador se encuentra en consonancia con dicha superación. Muy bien. Vean este punto. Aquí, si bien es cierto, nuestras normativas ya son muy semejantes a las de otros entes estatales, ¿no? Pero se enmarca, ya, particularmente estos temas del buen vivir, en esta teoría de Rawls, ¿no? Esto está basado en el principio de la libertad, en el principio de la diferencia, ¿no? Hasta qué punto nosotros valoramos, ya, la justicia como equidad, ¿no? Entonces, van diferentes tipos de análisis, ya. Hemos hay los nuevos pensadores de la economía, ¿no?, hablando de
el pensamiento del derecho económico en particular, donde prima no únicamente, ¿ya?, el principio, ¿ya?, de la productividad, de la riqueza, ¿no?, sino que ya priman, ¿qué cosa? Otros valores ya más justos en particular, ¿no? Este tipo de teorías se aplican ya particularmente aquí, como lo indica en país de Estados Unidos en particular. Entonces, ¿basados en qué puntos, ya? ¿De qué forma, ya, las leyes van a interpretar ya los diferentes contextos que se dan? Podemos poner un caso en particular, ¿ya? Yo estoy produciendo a lo mejor la miel en un sector agrícola, y justamente en ese sector, ¿qué es lo que también se puede producir? Ya asumamos que pongo una cadena ya de un resort, imagínense, cerca de ese mismo sector, ya, pero las abejas ya a lo mejor pueden generar algún tipo de factor externo positivo o negativo, ¿no? Para ese nuevo contexto. Pero primero estuvo el primer giro del negocio, vean, que tuvieron ya toda esta producción de miel basada en las abejas. ¿A quién la justicia va a favorecer en este caso? Vean, esos son temas ya que se plantean en esta teoría de Rawls, ¿ya? Y ellos identifican el principio de la libertad para poder ya generar producción, ¿no? Y el principio de la diferencia. ¿Cuál será más favorable para el bien común, el bien en general, para toda la sociedad? Si bien es cierto, las abejas ya generan un mejor ecosistema, también ya la inversión extranjera o inversión interna en esos sectores va a fomentar también un mayor crecimiento económico. Ustedes saben que el turismo, ¿cómo genera producción? Ver de qué forma lograr ese equilibrio. A eso es lo que se refiere con estas teorías de Rawls, ¿no? Y cómo la Constitución Nacional trata de basar esos principios, ¿no? ¿De qué cosa? De diferencia, de justicia, ¿no? ¿Ya? Por la libertad. ¿Para qué? Para generar mayor desarrollo económico sostenible. Hay diferentes tipos de libros ya basados en esta temática, que es pensamiento, que trata sobre el pensamiento del derecho económico en particular, ¿ya? Y sobre los cuales en los actuales momentos se está fomentando diferentes tipos de teorías económicas, ¿no? ¿Ya? Tratando de no solamente ver, ¿ya?, si bien es cierto, el marginal que está quedando ya sea para el consumidor o el productor, sino que están poniendo otra variable, que ya es el ecosistema. Esa variable es más cualitativa que cuantitativa. Entonces, se analizan otros puntos, ¿no? Entonces, y está generando muchas discusiones en los actuales momentos. Les converso esos temas porque sí los leo bastante, sí me interesa bastante debido a que ya en diferentes situaciones problemáticas ya no se mira mucho estos marginales, ya como se veía en los modelos, por ejemplo, tradicionales, ¿no? Por ejemplo, de Smith, ¿ya? De Marx, ¿ya? O de Keynes, ¿sí? Ahora tenemos ese nuevo pensamiento económico, ¿no? Y que está muy relacionado con esta temática del buen vivir. Veamos otro tema sobre las discapacidades. Otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. A ver, adelante. Sobre las discapacidades. La doctrina de Rawls asume que los agentes contratantes son ciudadanos más o menos iguales en capacidades. Sin embargo, las personas con discapacidad no son consideradas parte de la esfera pública, no son tratadas como iguales y sus voces no son escuchadas. En el texto constitucional de 1990, la actual Constitución busca, en cambio, garantizar su participación política y su representación. Artículo 48,
IN. 4. En la Constitución de 1998, a través de los artículos 23, 47, 50, 53, 57, 60 y 66, se considera la discapacidad de forma asistencial, señalando que es necesario prevenir, eliminar barreras, atender prioritariamente y cubrir dicha contingencia con la seguridad social. Pero más allá de igual trato formal ante la ley, no se reconoce al discapacitado como un auténtico igual. En la Constitución del 2008, lo asistencial es garantizado, pero no como una cuestión principal del pacto social. El punto neurálgico es la nueva Constitución ha sido añadir a las libertades que ya se consideran, la igualdad de trato, la igualdad social de los discapacitados y la igualdad de oportunidades. Ver artículos 11 y 330. Además de que en el nuevo texto constitucional existe una sección completa sobre discapacidades, sección sexta del capítulo 3. Dicha temática es transversal. Muy bien. Vemos como una situación, ¿ya?, que a lo mejor durante muchos años, ¿ya?, generó una gran inequidad, ¿no?, en lo que es ya este tipo de personas, ¿no?, que son las discapacidades. Bien, es cierto, en los actuales momentos sí ha habido una gran reducción por la aplicación de diferentes tipos de leyes. Pero toda esa metodología en normas relacionadas a las discapacidades, ya sea en el aspecto laboral, en el aspecto tributario, en el aspecto económico en general, nacen de esta doctrina de Rawls, ¿ya? Porque ellos, ¿qué es lo que tratan de hacer? Lograr una equidad, ¿ya? ¿Ya? ¿En qué cosa? Entre los ciudadanos, ¿no? Si bien es cierto, a veces la aplicación no es la correcta. Eso que quede bien claro. ¿Por qué? Porque estos pensadores, ¿ya?, ¿sí?, o estas teorías que se están dando son para ciertos modelos económicos. Por eso es que cuando yo les planteaba la temática del buen vivir, les decía qué es lo que hay que analizar para poderla implementar. O sea, no es ponerla por ponerla, no, sino que tengo que analizar el contexto en particular. Las teorías de Rawls, basadas en el análisis del pensamiento económico, y también otros investigadores como Michael Sandel en su libro Justicia, particularmente, ellos nos hablan acerca de eliminar estas diferencias, estas inequidades con la sociedad y lograr ya una inclusión social y económica de estos individuos. Bien es cierto, en los actuales momentos se ha hecho en base a normas. Imagínense, por N cantidad de trabajadores necesito N cantidad de discapacitados. Eso, si bien es cierto, no es mucho una inclusión de la que se fomenta acá. Acá se abarca otro tipo de temas, ¿no?, que sean útiles para la sociedad en particular, ¿no? ¿Basados en qué? En que, si bien es cierto, ya sea el sector público, el sector privado, contratante, ya los va a emplear, el Estado como tal los prepara. Si se dan cuenta, entonces ahí hay una sinergia. ¿Para qué? Para lograr un bien común, ¿no? Perdón, veamos otro punto importante, del derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. A ver, Yo, profesor Kenesevich. Kenesevich. En la literatura tradicional de la justicia se suele escuchar que son sujetos de derecho los que pueden cumplir deberes. En este sentido, ni las futuras generaciones ni la naturaleza podrían tener derechos. La Constitución de 2008, a diferencia de cualquier otro nivel mundial, extiende la demanda de la justicia intertemporalmente y más allá del reino humano. Esto se encuentra en los artículos 71 y 317. En este sentido, la protección de la naturaleza se afirma por el derecho de las siguientes generaciones de gozar de un ambiente sano, así como por su intrínseca
Importación. Intrínseca. Importancia. Muy bien. Intrínseca importancia. Gracias, Diana Sevilla. Entonces nos damos cuenta de qué forma ya la naturaleza, ¿ya? Y el crecimiento poblacional tiene que estar relacionado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Y esto tiene mucha importancia de cómo nosotros interpretamos, ¿ya?, la situación actual que está en la que vivimos, ¿ya? Si bien es cierto, cuando nosotros presentamos los estados financieros como tal, nos dan los resultados de una situación, pero dentro de cada uno de esos estados financieros ha ocurrido diferentes situaciones. Y eso es la gestión, si nos damos cuenta, ¿qué gestiones nomás se han dado? ¿No? Y ahí viene el comportamiento organizacional. Eso es lo mismo que lo ocurre acá, en esta parte, ya, de la naturaleza y las generaciones futuras. Si bien es cierto, nosotros a lo mejor estamos cuidando, o ya empezamos a cuidar, ¿cierto?, el ecosistema, pero ¿de qué forma lo estamos haciendo? ¿No? Tengo un resultado, pero ¿de qué? ¿Es óptimo o no es óptimo? A lo mejor comencé a limpiar, pero no dejé de contaminar. ¿Sí ven? Incrementé la cantidad de controles, pero no hago qué cosa que se termine esto. Entonces, ahí vienen diferentes tipos de puntos. Bueno, uno de los más favorables que me doy cuenta siempre, ya, es en el consumo del tabaco, ver cómo ya se va disminuyendo ya en este caso el consumo de este producto, ¿no?, en la sociedad. ¿Ya? Tantas campañas, tanta inversión que se ha hecho, ya, va mejorando, ¿qué cosa? El desarrollo de las generaciones, ¿sí? ¿Ya? Y va precautelando también el del derecho de la naturaleza. Ahí tenemos un caso en particular. Veamos otro más. A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor. Adelante. A partir de esta constitución, al considerarse la naturaleza sujeto de derechos, se pasa de una ética antropocéntrica a una ética biocéntrica, en que el papel del ser humano se interpreta como parte de la comunidad de la vida. El desarrollo del hombre no debe amenazar a la integridad de la naturaleza ni la supervivencia de las especies, dado que, a más del valor que tiene en sí misma la naturaleza, su explotación indiscriminada arriesgaría la producción de la vida del propio ser humano. Muy bien. Y empezamos el análisis de este párrafo diciendo, ¿cuánto es el BNR del ecosistema? Les pregunto a todos ustedes. ¿Sí ven? ¿Cuál es el BNR del ecosistema? Les pregunto. A ver. ¿Sí saben lo que es el BNR, no? ¿Se recuerdan? ¿El qué, profesor? El BNR. Ese es el valor neto de realización. ¿Ya recordaron el valor neto de realización? ¿O no se acuerdan todavía? ¿Ustedes vieron qué? ¿Contabilidad o fundamentos de contabilidad? ¿Recuerdan? Contabilidad. Eso, cuando lo identificaban en las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Cuando hacían la evaluación de los activos biológicos. Partiendo de ahí, indico, ¿cuál es el valor, ¿ya?, que le da el mercado al ecosistema? De eso es lo que trata este punto, ¿no? ¿Ya? Vean cómo ya la naturaleza también tiene sus derechos basados en sus leyes. ¿Ven? Si nos damos cuenta, ¿no? Y de ahí viene cómo se amenaza la integridad de ellos. ¿Por qué? Porque a lo que estoy ya atacando su supervivencia, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Ya? Estoy reduciendo la productividad que se está generando. ¿Sí ven? En el momento que comienza a disminuir la productividad y es necesaria, ¿qué es lo que ocurre con el valor de mercado? ¿Tiende a bajar o tiende a subir? Tiende a subir porque se va haciendo escaso cada vez. Y esa es la razón de ser por la cual también los precios suben. Y eso lo analiza el análisis del pensamiento económico. ¿Sí ven? Y eso está enfrascado aquí en lo que es el buen vivir. Son otros puntos, ¿ya?, que se van dando, que se dan
dentro de las diferentes políticas, ¿ya? ¿Con el fin de qué? De mejorar, ¿ya? La producción natural del ecosistema. Eso es lo que se busca en estos puntos, ¿no? Particularmente porque, recuerden algo, hay cierto tipo de recursos que son escasos, no olviden. Y el alimentario, el alimenticio es uno de los alimentos, ¿no? En particular. Bien, vamos a la lista. Sin antes recordarles que el día de hoy tenemos una lección, ¿no? No lo olviden. Vamos, Aguilar. Presente. Avilés. Presente. Valdeón. Presente. Anchinger. Presente. Ceballos. Presente. Cornejo. Gilet. Presente. Grain. Presente. Guevara. Presente. Wilcapi. Presente. Ya, Humanante. Presente. Isa. Jurado. Presente, profesor. Kenesevich. Presente, profe. Lindao. Márquez. Presente. Mera. Presente. Monroy. Presente. Morales. Presente. Pacheco. Presente. Párraga. Presente. Parrales. Presente, profesor. Peralta. Presente. Peralta Susana. Presente. Ponce. Presente. Pozo. Presente. Kendambú. Presente, profesor. Romero Hernández. Presente, profesor. Romero Muñoz. Está en sala de espera. Sa. Presente. Galina. Presente. Valencia. Presente. Vicuña. Presente. Wong. Presente. Zamora. Jonathan. Presente. Zamora Lady. Presente. Ok, ¿listo? Profesor, Lindau le escribió en el chat, lo que pasa es que no puedo hablar porque está en el trabajo. En trabajo con esa música. No, Lindau. Por eso. Ok, Profesor. No olviden que tienen la lección a partir de las 7:30 hasta las 8:30. ¿No? Profesor, disculpe, veo que acaba de tomar lista. Acabo yo de llegar. No Ujú. sé si me podría ayudar con aquello. Muy bien, Romero, ya le pongo su lista. Gracias. Ya, muchísimas gracias, profesor. Ok, entonces hablamos este punto acerca de la explotación de los recursos naturales. Sigamos viendo estos temas del buen vivir. A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante, Peralta. Ya. El biocentrismo es fundamental para entender la diferencia que existe entre la mirada clásica del desarrollo y la mirada del Sumat Katzai, buen vivir o vida plena. En este sentido, el pacto de convivencia propuesto es post-socialista, en tanto se trata de un biosocialismo, como explicaremos más adelante. La base de información es la variable focal que la sociedad utiliza para realizar juicios de valor, priorizar acciones y distribuir bienes limitados. Si bien en el texto constitucional de 1998 la base de información son los derechos en el campo político y civil, en la práctica la variable focal que predominó en el campo económico y social fue el crecimiento económico medido en dinero, entre estos ingresos y consumo, junto con la garantía de mínimos sociales o de supervivencia. La pauta distributiva se establecía a través del mercado libre y una política social asistencial. Gracias. Bien. Aquí al final de este tema, ¿no? Nos damos cuenta que ya nos lo identifica con un término que tiene mucha relación con lo que hemos hablado hace poco, que nos habla acerca del respeto por los entes, ¿no? Ya tanto
por el ente social que tenemos con las mismas personas como con el ente natural. Y de ahí parte que todo ser vivo merece respeto moral y eso es lo que trata el biocentrismo, ¿no? En particular de esto. Entonces, ¿de qué forma, cómo tengo que basar todo el campo jurídico, legal, ¿no? Referente a lo político, civil, ¿no? Como algo que regule, ¿ya? El campo económico dentro de la sociedad, fomentando ese crecimiento económico óptimo, ¿no? ¿Para qué? Para que no únicamente se genere una riqueza particular, sino algo diversificado. ¿De qué forma? Que se trate de disminuir, ¿ya? Lo que se denomina la inequidad en la distribución de la riqueza. Estos puntos son muy importantes. Si bien es cierto, tiene algo, ¿ya? De términos marxistas en este caso, ¿no? Recordemos que Karl Marx, uno de los grandes defensores de los temas equitativos en lo que respecta a la parte laboral, ¿ya? Nosotros nos enfrascamos más ya a la relación que tiene esta equidad con el ecosistema, ¿claro? ¿No? De qué forma ese ecosistema puede recibir también, ¿qué cosa? Un poco de esta riqueza. ¿De qué forma? Ya reestructurándolo y respetando sus tiempos ya de reproducción. Vemos ahí cada uno de estos puntos. ¿No? Bien, veamos esto de un poco ya del buen vivir según la filosofía andina. A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor A Zamora. ver, adelante, Zamora, por favor. El summa causae en la filosofía andina. Al referirnos a lo andino, no estamos circunscribiendo únicamente a la concepción geográfica y topográfica, sino también a los ámbitos culturales y étnicos que dieron lugar a una concepción distinta del mundo. Ello no significa tampoco el desconocimiento de la diversidad de culturas existentes en el mundo andino, pero justamente esas características geográficas, topográficas, culturales y étnicas dieron lugar al surgimiento de principios comunes y compartidos. Bien, sigamos. A ver, esta diapositiva, por favor. Yo mismo, profesor. No, otra persona. Ah, ya. A ver. Yo, profesor. A ver, Corrales. Desde la perspectiva referida, la traducción literal es un error, pues el summa causae no necesariamente significa buen vivir o vivir bien, o algunos derechos sociales o la satisfacción de esos derechos sociales. En efecto, desde la filosofía andina, el summa causae es un sistema de vida que permite la armonía de la naturaleza. La naturaleza es todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea tiene vida. En ese sentido, el ser humano forma parte de la naturaleza. En consecuencia, el summa causae es una forma de concepción del mundo que da lugar a un modelo de vida y que está regido por ciertos principios. Perfecto. Entonces, nos damos cuenta cómo las diferentes culturas, ¿no? Tienen su interpretación y es respetable. Bien. Ellos ya no nos relacionan mucho al ente social, ¿no? Con la naturaleza, sino ellos se basan en eso. ¿No? El objetivo de plantearlo en la Constitución y plantearlo dentro de la realidad nacional es saber que existe y saber los motivos y causas por las cuales se lo incluyó, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que si bien es cierto, se toma una parte del criterio, que ellos lo interpretan de esa forma como el buen vivir con la naturaleza, con el ecosistema, y se lo aplica a la sociedad, ¿no? Por eso es que lo he relacionado mucho con esta nueva temática de pensamiento económico,
que es el análisis del pensamiento económico en particular, ¿ya? Y que ya hay muchos investigadores, ¿ya? Que lo están fomentando, y de ahí es de donde nacen todos estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible que ustedes ya lo vieron, ya lo revisaron, ya en ese plan de las Naciones Unidas. De ahí es de donde nace toda esta temática en particular. ¿Sí? Bien, vamos viendo un poco de los principios en los cuales se basa el buen vivir, ¿no? A ver. Yo, profesor. A ver, Ponce. Realidad de todo o principio holístico. En este principio afirma que todo está relacionado, vinculado, conectado. Por lo tanto, para la filosofía andina, la realidad del todo, la red de nexos y vínculos, es la fuerza vital de todo lo que existe. No existe nada sin esta condición trascendental. Por esa razón, la realidad se manifiesta a todos los niveles y todos los campos de la existencia. Inclusive el ser humano y Dios están en esta íntima relación con todo. Por ello, para la filosofía andina, el individuo como tal no es nada, si no se halla dentro de una red de múltiples relaciones. Si, por ejemplo, una persona es expulsada de su comunidad, equivale a una muerte. Vean eso, muy rígido, ¿no? Entonces, eso es para comenzar a separar, y cuando, si bien es cierto que este es un término muy utilizado en el escritor andino, sepamos diferenciar, ¿no? de lo que fomenta la Constitución con la ideología que tiene esta filosofía. Veamos los siguientes puntos. A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor. A ver, Romero. Michael Romero. Bueno, principio de correspondencia. El principio de correspondencia se manifiesta en la filosofía andina a todo nivel y en todas las categorías. En primer lugar, describe el tipo de relación que existe entre el macro y microcosmos, tal en lo grande, tal en lo pequeño. La realidad cósmica de las esferas celestes. Hanan Pacha corresponde a la realidad terrenal y Kai Pacha y hasta a los espacios infraterrenales. Uku Pacha. Pero también hay correspondencia entre lo cósmico y lo humano, etc. El principio de correspondencia es la validez universal, tanto en la genociología y la cosmología, la antropología, como en la política y la ética. Gracias. Vemos algunas interpretaciones que se dan, ¿no? Veamos esta otra. El principio de la complementariedad. A ver, otra persona, por favor. Muy bien. Yo, profesor. A ver, ¿quién? Márquez. A ver, Márquez. El principio de complementariedad. El principio de complementariedad enfatiza la inclusión de los opuestos complementarios en un ente completo e integral. Cielo y tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino y femenino. No son para el ser humano andino contraposiciones excluyentes, sino complementos necesarios para la afirmación de una entidad superior e integral. El principio de complementariedad se manifiesta a todo nivel y en todos los ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales. El ideal andino no es el extremo, uno de dos opuestos, sino la integración armoniosa de los dos. Gracias. Vemos aquí otro tipo de conceptualización. Veamos la última, el principio de reciprocidad. A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor. Adelante. El principio de reciprocidad. A cada acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco. Es decir, según el principio, condicionan mutuamente de tal manera que el esfuerzo o una inversión en una acción será compensado por un esfuerzo o una inversión de la misma magnitud por el receptor. En el fondo, se trata de una justicia del intercambio de bienes, sentimientos, personas y hasta de valores religiosos.
y ello obviamente fortalece la vida comunitaria. Gracias. Bien. Al final de ver estos 4 principios, ¿no?, que están fundamentados en la filosofía andina, nos damos cuenta cómo dentro de ya su ideología se basan, ¿no?, en qué cosa, en la protección por el ecosistema. No hay que olvidar algo, o sea, si bien es cierto, ellos tienen muy arraigado este tipo de factor debido a que es el contexto donde ellos desarrollan el día a día su vida, ¿no? A diferencia de los otros sectores, ¿no?, en particular, ¿ya?, el sector de la costa, sector de la sierra, que son áreas más urbanizadas, ¿ya?, nos fijamos en otros tipos de contexto, ¿no? Entonces, ya, hay que saber interpretar y valorar cada uno de estos principios con el fin de que, logrando un equilibrio, ¿sí?, entre sociedad y ecosistema, lograremos un mejor desarrollo, ¿sí? Eso es algo que no se está dando en la actualidad, ¿sí? Nosotros vemos lo que ocurrió post pandemia. Si se dieron cuenta cómo el ecosistema mejoró de una forma acelerada, ¿sí? O sea, entonces, ahí nos damos cuenta el por qué ya esta filosofía andina es revisada, ¿sí? Porque tiene un fundamento y tiene mucha lógica, y aparte de eso, ya tiene evidencia material, ¿no?, de lo que se está violentando, ¿no?, producto de qué cosa, ¿ya?, del comportamiento de la sociedad, ¿ok? Bien, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya?, en esta clase. Vamos a mandar una tarea, que es la última del semestre. De aquí ya no va a haber más tareas. Como ustedes saben, la filosofía de sus profesores, que la última semana nos envía tareas, sino que ya ustedes tienen que dedicarse a estudiar, ¿sí? Entonces, la última tarea va a ser acerca de el análisis de las teorías de Rawls, ¿no? ¿Sí? Pueden identificar, ¿ya?, y ustedes se van a dar cuenta la relación que tiene y por qué se la cita, ¿no?, en este caso, ¿ya? ¿Preguntas? Hay mucha información acerca de estos temas, de las teorías de Rawls. Entonces, ¿ya?, esa es la tarea para la próxima semana. No hay foro porque hay lección, ¿sí? Aquí ustedes ya pueden ir a repasar. La lección va a durar desde las 7:30 hasta las 20:30, ¿sí? Espero que les vaya muy bien en su lección, ¿sí? Nos vemos la próxima semana. ¿Está claro? Listo. Hasta luego. Pase bien, profesor. Gracias. Pase bien, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, Buenas profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches.